elevación de marcadores de inflamación, como son la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, puede haber leucocitosis, todos esos son marcadores de inflamación. Y también podemos encontrar inflamación del pericardio en un estudio de una imagen, ¿no? Ya sea tomografía o cardioresonancia. Ahí también podemos encontrar el pericardio inflamado. Entonces, eso nos define la pericarditis aguda. Para definir la pericarditis, la crónica es cuando los síntomas son mayores a 3 meses. Y la diferencia entre incesante y recurrente, básicamente, es el periodo en que el paciente está libre de síntomas, que es de 4 a 6 semanas. O sea, si el paciente tiene un episodio de pericarditis, después está sin síntomas por 4 o 6 semanas y de ahí otra vez aparecen los síntomas, hablamos de una incesante. Pero si los síntomas aparecen antes de las 4 a 6 semanas, estamos hablando de recurrente, ¿no? Estos tiempos son arbitrarios, ¿no? Los han decidido arbitrariamente para poder definir los tipos de pericarditis. Este es un electrocardiograma con los cambios típicos que vemos en la pericarditis. Hay una elevación del ST en casi todas las derivadas, que lo vemos marcado con la flecha roja. A diferencia del infarto, este es cóncavo hacia arriba y además se encuentra en todas las derivadas, ¿no? La elevación del ST del infarto es convexo y según las derivadas, la localización del arteria, ¿no? Es en todas las derivadas. Y además en el electrocardiograma de la pericarditis vemos un infradesnivel de PR, que está marcado con las flechas negras. Este es el electrocardiograma típico. La pericarditis aguda puede venir con derrame o sin derrame, ¿ya? La inflamación del pericardio puede ser una pericarditis seca, como esta, que no hay derrame. Este es un ecocardiograma, en donde ven como el pericardio se encuentra más blanco, ¿no? Que esa es la inflamación, pero no hay derrame. O puede estar acompañada la pericarditis de derrame pericárdico, como en este caso. Igual acá el pericardio está más blanco, es inflamado, y además hay un derrame pericárdico. En cuanto a la etiología es diversa. Como hemos dicho, cualquier cosa puede causar una pericarditis. Entonces, como hemos dicho, las principales causas en los países desarrollados, viral y idiopática, o sea que no se encuentra la causa. Y en países en vías de desarrollo tenemos la TBC. Entonces, dentro de las causas infecciosas tenemos virales, bacterianas, por hongos, parásitos, causas no infecciosas por enfermedades autoinmunes, neoplasias, metabólica, también traumática o iatrogénica, por fármacos, y en sí casi todo puede producir una pericarditis. Ya la etiología es muy diversa. Casi todo. Bueno, este es un cuadro más o menos en donde habla justamente de los factores de mal pronóstico, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es diagnosticar la pericarditis. Una vez que diagnosticamos la pericarditis, vamos a tratar de buscar alguno de estos factores de mal pronóstico. Si encontramos un factor de mal pronóstico, ¿no?, de los que le he mencionado, quiere decir que la pericarditis es de alto riesgo y hay que hospitalizarlo y buscar la etiología. Si no encontramos ninguno de estos factores de alto riesgo, podemos darle, no requiere hospitalización, el tratamiento es ambulatorio, AINES y colchicina, y más bien lo citamos al paciente en una semana para ver cómo ha ido con el tratamiento. Si ha ido bien con el tratamiento, es de bajo riesgo y ya puede ser dado de alta.
Pero si no hay respuesta al tratamiento, se considera también como un factor de moderado o alto riesgo y hay que hospitalizarlo y buscarle etiología. El tratamiento, como les he dicho, es a base de AINES y colchicina. AINES se utiliza a dosis altas, ¿no? Por ejemplo, la aspirina 1000 cada 8, ibuprofeno 600 cada 8. También se está utilizando la colchicina, pero más que todo es por su efecto inmunomodulador para evitar las recurrencias. Acá también tenemos, por ejemplo, la indometacina, que también se puede utilizar para el tratamiento de la pericarditis. Eso en cuanto a la pericarditis aguda. Después tenemos la pericarditis recurrente. La pericarditis recurrente es la principal complicación de la pericarditis aguda. Es decir, que el paciente tiene un episodio de pericarditis aguda, pasan 4 semanas sin síntomas y vuelve a presentar los síntomas de pericarditis. Entonces ahí estamos hablando de pericarditis recurrente. Y esto ocurre entre el 20 a 50% de todos los pacientes. Para evitar un poco la recurrencia, lo que utilizamos es la colchicina, como les he dicho. Igual, la mayoría de casos de pericarditis, la etiología es idiopática o autoinflamatoria o autoinmune, ¿no? Es la causa principal. La terapia es igual, altas dosis de AINES más colchicina. Si es que no funciona esto, podemos utilizar los corticoides, que es una terapia de segunda línea, ¿no? Pero las dosis que hay que utilizar en el caso de los corticoides es dosis bajas o moderadas. Más o menos 0,2 a 0,5 miligramos kilo día de prednisona o sus equivalentes en los otros corticoides. Si no, tampoco no da resultado, o sea, le estamos dando AINES, corticoides, colchicina y sigue con los síntomas. Se están utilizando otras terapias, ¿no? Inmunomoduladoras, como es la azatioprina, inmunoglobulina G endovenosa. Después tenemos un inhibidor de la interleucina 1, del receptor de interleucina 1, que también podemos utilizarla en estos casos. Y como última opción, si a pesar de todo este tratamiento sigue con los síntomas, con el dolor, podemos hacer la pericardiectomía, que es la resección quirúrgica del pericardio. No, pero esto ya como última opción. Entonces, como generalmente la mayoría de pericarditis son idiopáticas, el pronóstico es bueno y el riesgo de evolución a pericarditis crónica o constrictiva no depende de las recurrencias. Esto es importante. O sea, uno puede pensar que si uno tiene muchos episodios de pericarditis, es más probable que desarrolle una pericarditis constrictiva. Pero no es así. O sea, no depende de las recurrencias, sino depende de la etiología de la pericarditis. Obviamente las bacterianas son pueden producir pericarditis constrictiva más que las idiopáticas o virales. Acá están las dosis de corticoides que se puede utilizar, tomando en cuenta la prednisona como base, ¿no? Y se pueden utilizar otros corticoides con la equivalencia de 0,2 o 0,5 miligramos kilo día de prednisona. Acá tenemos los otros inmunomoduladores que se puede utilizar. Anaquine, que es lo que les dije, el bloqueador de los receptores de interleucina 1. Después tenemos la azatioprina, la inmunoglobulina G. Todos estos son inmunomoduladores que se pueden utilizar en la pericarditis recurrente. Acá están las dosis, también un cuadro con las diferentes dosis, sobre todo de estos nuevos inmunomoduladores. Y por último la pericardiectomía, que también se puede utilizar.
Entonces eso es en cuanto a la pericarditis, a la inflamación del pericardio. Les voy a dejar esta presentación, ya está grabada en la computadora, ¿no? Derrame pericárdico lo podemos clasificar de diversas formas. Podemos clasificarlo de acuerdo a su presentación en agudo, subagudo o crónico. Crónico siempre mayor de 3 meses. De acuerdo a la distribución, puede ser circunferencial o global, o locular o localizado, ¿no? Y también podemos clasificarlo de acuerdo al impacto hemodinámico, ¿no? Si causa alteración hemodinámica o no. Pero la clasificación que más utilizamos es la cuantificación por el tamaño del semi-cuantitativo, por el tamaño del derrame, leve, moderado y severo. Leve, menos de 10 milímetros, moderado, de 10 a 20 y severo, más de 20. Esto por el ecocardiograma, cuando hacemos el ecocardiograma. Y medimos el espacio más largo sin ecos, ¿no? En el modo 2D, para hacer esta clasificación. Los síntomas del derrame pericárdico también van a variar de acuerdo a la velocidad en que se produce el derrame pericárdico. Acumulaciones leves pueden no causar ningún síntoma, o los síntomas son muy inespecíficos, ¿no? En cambio, cuando tenemos un derrame crónico y grande, que se puede acumular hasta 2 litros en el espacio pericárdico, debemos siempre hacer exámenes para buscar neoplasias, tuberculosis o hipotiroidismo. Eso siempre hay que buscar. En cuanto también a la velocidad de acumulación, si se acumula agudamente 300 mililitros, esto puede causar la muerte. En cambio, crónicamente, o sea, de forma aguda, ¿no? Crónicamente se puede acumular hasta 2 litros de líquido pericárdico, hasta que recién aparecen los síntomas. Dentro de los... para buscar la etiología del derrame pericárdico, en todo derrame pericárdico y en general en toda enfermedad del pericardio, siempre tenemos que hacer un ecocardiograma. Es una indicación nivel 1A. Entonces, siempre un ecocardiograma. Además del ecocardiograma, ya como segunda opción, podemos utilizar otras imágenes que son la cardiotomografía y la cardioresonancia, ¿no? En el caso de la tomografía de tórax, nos va a ayudar también para la etiología de otras alteraciones que se encuentran en el tórax, ¿no? En los pulmones, en esta zona del tórax. Por ejemplo, el caso de neoplasias, o sea, un cáncer de pulmón, linfomas, neumonía o tuberculosis, todo eso lo podemos ver en la tomografía de tórax. Cuando estudiamos el líquido pericárdico, podemos también, según sus valores bioquímicos, clasificarlo en exsudado o en trasudado. El exsudado es el que va a tener valores altos de proteína, albúmina y DHL, lactato deshidrogenasa. En el caso de la citología del líquido pericárdico, solo tiene una sensibilidad del 50% para neoplasias, ¿ya? Entonces, esto hay que tener en cuenta. A veces es mejor hacer una biopsia o un estudio en el caso de etiología, por ejemplo, del Mycobacterium, podemos buscar el genoma del Mycobacterium mediante un estudio de PCR, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. Y en nuestro medio, como les he dicho, siempre tenemos que buscar tuberculosis, ¿ya? Tanto en pericarditis como en derrames. En cuanto al tratamiento, como vamos a ver, si el derrame es severo o ya está en taponamiento, hay que hacer el drenaje, ya sea con una pericardiocentesis o ventana pericárdica. Si es leve, podemos
estar a la expectativa y darle diuréticos o tratamiento médico. Si hay signos inflamatorios, quiere decir que estamos ante una pericarditis con derrame. Entonces debemos manejarla también como pericarditis, es decir, darle AINES y colchicina. La mayoría de derrames pericárdicos está asociado a una enfermedad de base, o sea, conocida. Por ejemplo, el lupus puede causar derrame, la uremia de la insuficiencia renal puede causar derrame. Entonces, en estos casos, además de ver si de tratar el derrame, tenemos que tratar la enfermedad de fondo. Cuando hacemos la pericardiocentesis en los derrames grandes, tenemos que dejar un dren. Este dren se debe dejar hasta, por lo menos, hasta que el drenaje sea menor o mayor a 30 mililitros por día. O sea, cuando salga menos de 30 mililitros por día por el líquido pericárdico, por el dren, ahí recién lo retiramos. Si lo retiramos antes, hay el riesgo de que se vuelva a llenar el derrame. El pronóstico del derrame pericárdico depende de la etiología. Entonces, derrames pericárdicos por pericarditis viral tienen un buen pronóstico. Derrames pericárdicos por neoplasia tienen un pésimo pronóstico. Entonces, depende mucho de la etiología del derrame. Acá hay unas imágenes de derrame pericárdico por ecocardiograma. Entonces, el derrame se ve como una zona anecogénica, ¿no? Sin ecos o negra en el ecocardiograma. Entonces, esta es una vista eje porto del corazón y acá abajo está en negro el derrame. Acá también lo tenemos acá arriba está el corazón. Y acá hay un derrame tanto anterior como posterior que le podemos modo M para poder medir, ¿no? Y es esta medición que nos ayuda a hacer la clasificación del derrame, leve, moderado o severo, ¿no? Buscamos siempre la distancia más larga. Acá tenemos otras vistas del corazón, eje largo, con el derrame, acá con la flechita, 4 cámaras. Acá también se ve el derrame, eje corto, el derrame. El derrame sigue la gravedad. Todo el líquido se va a acumular si el paciente está echado primero en la zona posterior y después va a llenar la zona anterior. Entonces, como ven, generalmente el derrame es mayor en la cara posterior, ¿ya? Y menor en la anterior. Acá hay una etiología de las diferentes causas un cuadro de etiología de las diferentes causas de derrame, que como bien es variable, ¿no? En los países desarrollados puede ser idiopática, cáncer, infecciosas, enfermedades del tejido conectivo, y en los países subdesarrollados como el nuestro siempre hay que buscar dentro de las infecciosas tuberculosis. Eso sí. Acá tenemos una radiografía de tórax, en donde en el caso del derrame se ve un aumento de la silueta cardíaca o una cardiomegalia. Antes se utilizaba la radiografía para hacer el diagnóstico, pero ahora ya casi no lo utilizamos
o si es que se toma una radiografía es para ver pulmones, por ejemplo, alguna otra cosa y se encuentra el derrame, ¿no? Para hacer los diagnósticos de enfermedades pericárdicas, como les he dicho, ecocardiograma, nivel 1A, ¿no? Es lo principal. En el caso del taponamiento cardíaco, lo que vamos a encontrar en el ecocardiograma es lo que se llama es la traducción, la variación respiratoria de las ondas E, del llenado ventricular. Normalmente, el corazón, hay una interdependencia entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, si nosotros aplicamos el Doppler en la válvula mitral, que viene a ser el lado izquierdo del corazón, tenemos dos ondas, la onda E y la onda A, que son las ondas de llenado ventricular. La onda E es mayor en la expiración y menor y disminuye en la inspiración. Esto en la válvula mitral, o sea, en el lado izquierdo. El llenado ventricular del lado izquierdo aumenta en la expiración y disminuye en la inspiración. Y lo contrario sucede en el lado derecho, en la válvula tricúspide. El llenado en la válvula tricúspide, la onda E es mayor en la inspiración y menor en la expiración. ¿Ya? Todo lo contrario al lado izquierdo. Entonces eso es lo normal. Pero si hay una mayor diferencia de la inspiración con la expiración en estas ondas, en el caso de la válvula, de la válvula mitral es mayor al 25% la variación de la onda E mitral, o en el lado derecho, en la válvula tricúspide, mayor al 35%, estamos hablando de un signo de taponamiento cardíaco, que viene a ser lo mismo que el pulso paradójico, ¿ya? Pero en ecocardiograma. Este signo es de ecocardiograma. Otros signos o hallazgos que podemos encontrar en el taponamiento cardíaco es el colapso de la pared libre. Primero se colapsa la pared libre de la aurícula derecha. Acá pueden ver en el ecocardiograma cómo se está hundiendo la pared libre de la aurícula derecha. Después se colapsa la pared libre de la aurícula izquierda, pero esa no la podemos ver en el ecocardiograma. Y después se colapsa la pared libre del ventrículo derecho. Ahí ven también en el dibujo cómo se está colapsando, ¿no? Se está hundiendo la pared. Entonces esos son signos de taponamiento cardíaco. Y por ejemplo, después del colapso de la pared libre del ventrículo derecho, se colapsa el izquierdo y ahí ya entra en paro, ¿no? Entonces es un signo inminente de que tenemos que hacer una pericardiocentesis de urgencia. Y acá tenemos una tomografía de tórax, y como les dije, lo que hay que hacer siempre es el ecocardiograma, pero la tomografía nos puede ayudar al diagnóstico de otras patologías que se encuentran en el tórax. Por ejemplo, en este caso encontramos, bueno, aparte del derrame pericárdico, hay un derrame pleural y hay una masa en el pulmón, ¿no? Que viene a ser un cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón es la etiología del derrame pericárdico. Nos ayudó la tomografía. Acá igual tenemos un absceso pulmonar con derrame pleural y también hay derrame pericárdico, ¿no? Entonces la tomografía también ayuda cuando hay otras patologías en el tórax. Y esta también es un linfoma, ¿no? Ven una masa en el mediastino superior, y aparte está el derrame que está acá en la zona posterior. Entonces, en cuanto al manejo del taponamiento cardíaco y derrame pericárdico, como les he dicho, si sospechamos de una etiología bacterial o neoplásica, hay que buscar siempre la
de etiología y hacer la pericardiocentesis y estudiar el líquido pericárdico, ya sea si es bacteriana o neoplásica. Si tenemos marcadores inflamatorios elevados, entonces en un derrame pericárdico, entonces estamos hablando de una pericarditis con derrame pericárdico y hay que dar el tratamiento con AINES y colchicina. Si tenemos una enfermedad asociada que sospechamos que es la causa del derrame pericárdico, o sea, un lupus, insuficiencia renal, hay que tratar también esa enfermedad de forma. Y si el derrame es grande, mayor a 20 milímetros, de todas maneras hay que drenarlo y buscar la etiología, ¿ya? O sea, hay que hacer la pericardiocentesis y buscar la etiología. También hay que hacer la pericardiocentesis si el derrame es crónico, porque generalmente son neoplasias cuando es crónico. Entonces, el taponamiento cardíaco, que ya hemos visto un poco en imágenes, es el síndrome caracterizado por la compresión del corazón por el líquido dentro del espacio pericárdico. Lo que va a afectar primero es el llenado ventricular, y de esta manera disminuye el gasto cardíaco y produce pues el paro. Las enfermedades pericárdicas de cualquier etiología y hemorragias, en el caso de procedimientos intervencionistas, pueden producir el taponamiento. Como les he dicho, si se acumula lentamente, el espacio puede llegar a 2 litros de líquido pericárdico. Y recién mostraría síntomas cuando hay algún factor desencadenante, como deshidratación, se utiliza diuréticos, vasodilatadores o anticoagulantes o trombolíticos. En cambio, la acumulación aguda de solo 250 mililitros puede ser fatal, ¿no? En forma aguda. Acá tenemos las causas de taponamiento cardíaco. Las causas más frecuentes de taponamiento cardíaco es la pericarditis, tuberculosis en nuestro medio, iatrogénica o traumática. O sea, por ejemplo, a veces en iatrogénicas se coloca un marcapaso y se puede perforar el corazón, el miocardio, y eso puede producir un taponamiento cardíaco, ¿no? Traumáticas y por neoplasias. Entonces, estas son las enfermedades que generalmente causan taponamiento cardíaco. Si encontramos un taponamiento, siempre hay que buscar estas causas. Y menos frecuentemente lo que causan taponamiento son las enfermedades del colágeno inducidas por radiación, síndrome de Dressler, uremia, disección aórtica, infección bacteriana o neumopericardio. Entonces, también se han desarrollado cuadros para más o menos ver si un derrame pericárdico puede ser que progrese a taponamiento cardíaco, ¿no? Si es, se les da puntaje, ¿no?, a las diferentes etiologías y a los diferentes signos, ¿no? Por ejemplo, si es por neoplasia o tuberculosis, es más probable que produzca un taponamiento, como les he dicho. Si es iatrogénica, también puede, o por un trauma severo con hemopericardio, es más probable que produzca taponamiento. Por ejemplo, la disección de aorta tipo A produce taponamiento con gran frecuencia, ¿no? Y el taponamiento se produce en horas, ¿no? Y es causa de muerte, ¿no? Es una emergencia que muchas veces no llega
no llega a tratarse de disección de aorta. Dentro de los síntomas tenemos la ortopnea sin crépitos pulmonares, pulso paradójico y si hay un rápido empeoramiento de los síntomas, ¿no? Entonces eso nos lleva más hacia taponamiento. Y estos son algunos hallazgos que podemos ver en la imagen, ¿no? Si hay un colapso de la pared libre del ventrículo derecho, es más probable que ya esté llegando al taponamiento. Si hay no hay un colapso mayor al 50% de la vena cava inferior, eso también es un signo del pretaponamiento. Igual el colapso de la aurícula izquierda, pero esto lo vemos nomás en la tomografía o cardiorresonancia. En el ecocardiograma no podemos ver este colapso. Y todo esto, pues, con ese puntaje podemos más o menos sospechar que está yendo a un taponamiento cardíaco. Acá hay, por ejemplo, lo que podemos encontrar en el electrocardiograma. En el caso del taponamiento o del derrame severo, podemos encontrar la alternancia eléctrica, ¿no? Que es como cambian los voltajes del QRS con cada latido, ¿no? Uno más grande, uno más chiquito, y es por el bamboleo que da el corazón dentro de la cavidad pericárdica. Acá tenemos una radiografía con la imagen, pues, de cardiomegalia o imagen en botellón, que le decían. El pulso paradójico, que es cuando cae más de 10 milímetros la presión sistólica con la inspiración. Acá podemos ver cómo disminuye la presión con la inspiración. Y estas son imágenes ya de derrames y taponamientos, ¿no? Ven cómo el derrame es grande, severo, mayor a 20 mililitros. Acá cómo está colapsando la pared de la aurícula derecha. Y en todos estos casos hay que hacer, pues, un drenaje. La pericardiocentesis se puede hacer con guía ecocardiográfica, que es lo que más utilizamos, o con guía de rayos X, ¿no? En la sala de hemodinamia. Lo bueno del ecocardiograma es que se puede hacer en trauma shock, o sea, en la cama del paciente, la pericardiocentesis, en guía ecocardiográfica. Generalmente es subsicoidea, se hace en la región subsicoidea. Pero como utilizamos el ecocardiograma, a veces el derrame, por ejemplo, es mayor en la cara lateral, como es este caso. Entonces ahí podemos hacer una pericardiocentesis intercostal, ¿no? En el lado izquierdo. Y si más bien el derrame tiene bastantes fibrosis o está tabicado, la pericardiocentesis no va a ser exitosa, entonces tenemos que hacer una ventana pericardio. O sea que ya es una cirugía, una pequeña cirugía. Y acá tenemos, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, como les dije, con una disección de aorta tipo A, que es una emergencia cardiológica que en horas produce el taponamiento y muerte del paciente, ¿no? Entonces esto es, se diseca la aorta cerca de la válvula aórtica y toda la sangre va hacia el pericardio, ¿no? Y en horas se produce el taponamiento y muerte del paciente. Y ven acá el corazón y todo lleno de sangre. Bien, vamos a tocar un poquito de la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es el otro síndrome, que es la calcificación del pericardio, y va también a alterar el llenado ventricular. Esta pericarditis constrictiva
es difícil de diagnosticar, los síntomas son inespecíficos, crónicos, como de una enfermedad crónica, hay de malestar, fatiga, baja de peso, disnea, entonces es difícil de diagnosticar. Lo que podemos encontrar, generalmente nos ayudamos de las imágenes, igual del ecocardiograma, hay algunos signos que podemos encontrar en el ecocardiograma, también relacionados con el llenado ventricular, y podemos incluso tener que hacer hasta un cateterismo, ¿no?, para poder diagnosticar la pericarditis constrictiva. Y lo clásico de la pericarditis constrictiva en cuanto al llenado es el signo de la raíz cuadrada, o sea, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, pasa rápidamente la sangre a los ventrículos y esto produce una caída abrupta de la presión intraventricular. Pero después, como el pericardio pues no se puede expandir, pierde su capacidad elástica por lo que está calcificado, hay una subida también brusca de la presión intraventricular y de ahí hay una meseta, ¿no?, con las presiones altas intraventriculares. Ese es el signo de la raíz cuadrada, que la vemos en el ecocardiograma y en el cateterismo cardíaco. Entonces, la pericarditis constrictiva, el tratamiento es la pericardiectomía, pero que tiene un alto riesgo porque, como entenderán, hay que sacar todo el pericardio y que está calcificado, fibrosado, ¿no?, y hay mayor riesgo de poder dañar el miocardio y las arterias coronarias y producir pues hasta incluso la muerte. En un centro de experiencia la mortalidad es de 5% con la pericardiectomía, que es alta. En nuestro medio es más alta aún, llega a 30%. Entonces es de alto riesgo la pericardiectomía. Entonces, la pericarditis constrictiva es el resultado final de una inflamación crónica y subaguda del pericardio. Como les he dicho, no depende de la recurrencia de pericarditis, sino de la etiología de la pericarditis. Tiene efectos hemodinámicos debido a la constricción mecánica y impide el llenado de las cámaras cardíacas. Su diagnóstico y manejo sigue siendo desafiante. Ese es el problema de la pericarditis constrictiva, tanto su diagnóstico y su manejo. Un buen conocimiento de la fisiopatología y experiencia en el manejo ayudan a mejorar el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Otra cosa es cuando la pericarditis constrictiva es crónica, se produce también ya atrofia del miocardio. Y eso, si se produce la atrofia del miocardio, el pronóstico también es bien malo, ¿no?, así aún se haga la pericardiectomía. Ahora vamos a hablar un poco de las masas pericárdicas. Entonces, dentro de las masas tenemos quistes, tumores y hematomas. Los quistes son lesiones benignas, ¿no? Los congénitos, que son los más comunes, generalmente se encuentran en el ángulo cardiofrénico derecho y pueden permanecer asintomáticos toda la vida del paciente y a veces solo se diagnostican cuando el paciente se hace un estudio de una tomografía por otra causa. Cuando son pequeños también no producen ningún síntoma. Pero si son grandes o tienen complicaciones, ahí es donde aparecen generalmente los síntomas, ¿no? Por ejemplo, cuando se infectan y cuando ya, o por compresión, pueden causar síntomas por compresión o al infectarse, y más bien cuando ya tienen síntomas, son grandes o están complicados, ahí hay que operarlos, ¿no?, retirar el quiste. Esos son los congénitos. Y los adquiridos, el más común es el quiste hidatídico. Por equinococosis es la causa más común. Y estos siempre hay que operarlos porque siempre se va a calcificar la pared y se pueden romper también, produciendo dolor, bastante dolor.
Entonces estos más bien siempre hay que operarlos, los quistes típicos. Acá tenemos un quiste congénito en el lado derecho, acá en la radiografía, y acá, bueno, si logran verlo, se ve mejor en la tomografía. Ya es bien grande y ya está causando algunos síntomas por compresión. Entonces es mejor operarlo, este quiste. Otra enfermedad que podemos encontrar en el pericardio es la ausencia congénita del pericardio. Esto es un diagnóstico también de exclusión, porque lo sospechamos, ya que el pericardio casi no se ve ni en la tomografía ni en los rayos X, no vamos a ver el pericardio. Entonces, para sospechar una ausencia congénita completa del pericardio, lo que vamos a ver en la radiografía es el signo del dedo de guante. Vamos a ver, o sea que el pulmón, tejido pulmonar, se encuentra entre el botón aórtico y el cono de la pulmonar, ¿no? Ahí se pone, se mete tejido pulmonar. Igual acá, entre la aorta y la pulmonar, en la tomografía, vemos tejido pulmonar. O sea, vamos a ver negro, ¿no? En la radiografía y en la tomografía. Y lo otro que pasa es que el corazón se desplaza hacia la izquierda, se lateraliza un montón hacia la izquierda. Entonces ven acá en la tomografía como el corazón está bien desplazado hacia la izquierda y acá también, ¿no? Entonces al ver esto podemos sospechar una agenesia completa del pericardio. Es otra patología que podemos encontrar. Ahora está siendo más común dentro de la etiología de las enfermedades pericárdicas encontrarlo a los pacientes oncológicos, ¿no? La mayoría de cánceres ahora tienen tratamiento, las personas tienen una mejor supervivencia y todo esto, tanto el tratamiento como el mismo cáncer, puede producir pericarditis, pueden producir diversas enfermedades del pericardio. ¿Ya? Entonces, ahora es más común dentro de la etiología ver pacientes oncológicos. Y dentro de los tumores pericárdicos tenemos que los más comunes son los que son metastásicos. O sea, la metástasis es más, son las neoplasias más comunes que encontramos en el pericardio. Y dentro de los tumores primarios del pericardio, el mesotelioma es el más común, pero también tiene un mal pronóstico. Y dentro de las metástasis, las más comunes son por cáncer de pulmón y de mama. Ya son los que producen más derrames, por ejemplo, pericárdicos y taponamientos. En el caso de los síntomas, pueden dar síntomas, como es generalmente un derrame crónico, los síntomas también son un poco inespecíficos, ¿no? Disnea, dolor torácico no específico, y a veces cuando se hace una tomografía por otra razón, es donde se encuentra el derrame. Y en todos los derrames grandes o severos, como hemos dicho, crónicos, siempre hay que drenarlos y buscar la etiología, y dentro de la etiología buscar siempre neoplasias. Entonces, bueno, acá en los pacientes oncológicos, como vemos, la pericarditis también puede causar, las neoplasias también pueden causar, por ejemplo, pericarditis, la misma radiación, o sea, la radioterapia puede causar también
pericarditis. El tratamiento, la quimioterapia también puede causar pericarditis por drogas. Entonces, y estos pacientes oncológicos son más susceptibles de infecciones que también pueden causar pericarditis. Como les he dicho, en las enfermedades del miocardio, la imagen está ganando mucho, o sea, ha aumentado bastante y está sirviendo de mucho ahora para poder diagnosticar todas estas enfermedades, ¿no? Prácticamente para poder hacer un buen diagnóstico de una enfermedad del miocardio, de cualquiera de las que hemos hablado, necesitamos una imagen. Y dentro de las imágenes, la indicación 1A es el ecocardiograma, ¿no? O sea, todo paciente con sospecha de enfermedad del pericardio hay que hacerle un ecocardiograma. Y después, como segunda línea, tenemos la tomografía y la cardioresonancia, que ayudan bastante al manejo y al tratamiento de estas enfermedades. ¿Cómo lo ves tú? Una 5. Una 5, ¿será 4? Ah, 5. Te lo dije así chiquito. Te digo. Sí, más o menos. Tengo una vista, no sé qué le tira. Yo me pediría así nomás. Entonces, lo que antes se utilizaba, ahora ya no se utiliza mucho, es la radiografía de tórax, ¿no? En la radiografía de tórax lo que había era un aumento de la silueta cardíaca. Ahora lo que, como les he dicho, utilizamos más es el ecocardiograma. Por ejemplo, en una radiografía podemos encontrarla normal en un paciente con pericarditis. Recién en el ecocardiograma vemos la inflamación del pericardio y podemos hacer el diagnóstico de la pericarditis. En la radiografía esto es lo que se veía en imagen en botella y en botellón. Ahora lo que utilizamos más es el ecocardiograma, y eso nos ayuda, por ejemplo, para cuantificar el derrame pericárdico en leve, moderado, severo, ¿no? Y según eso el tratamiento. Acá tenemos un eco. Esto es, por ejemplo, grasa que se encuentra en la parte anterior, grasa epicárdica, ¿no? En el ecocardiograma la grasa se ve negra, ¿no? Nos puede hacer sospechar un derrame. Pero si se fijan, la grasa solo se ve en la pared, o sea, en la cara anterior del corazón. Les he dicho que en el caso del derrame por el líquido por gravedad va a la cara posterior, y acá en la cara posterior no hay derrame. Igual en la tomografía vemos la imagen negra en la cara anterior y en la cara posterior no vemos. Entonces, si bien podemos pensar que es un derrame, pero debemos sospechar que como no hay en la parte posterior, de repente es otra cosa. Se le hace una cardioresonancia y en este paciente vemos que se trataba de grasa, ¿no? Tiene la misma imagen que la grasa mamaria, ¿no? Entonces, esto es grasa. Entonces, ven cómo las imágenes nos ayudan a distinguir también bastante. En el caso del derrame, en el ecocardiograma, la aorta también nos ayuda a distinguir un derrame pericárdico de uno pleural. Si el derrame se encuentra por delante de la aorta, es pericárdico, y si se encuentra por detrás, es pleural. Bueno, acá están algunos de los signos ecocardiográficos de taponamiento cardíaco: el bamboleo del corazón, el colapso de la pared libre de la aurícula derecha, la pared del ventrículo derecho, estos cambios de la onda E, de la velocidad, y cuando no hay colapso de más del 50% de la vena cava inferior. Estos son signos de la pericarditis constrictiva.
¿no? Por ecocardiograma. También más o menos para que sepan, pero no es necesario que lo sepan. Acá tenemos una tomografía. La tomografía ayuda bastante en el caso de calcificaciones, ¿no? Y ven cómo está calcificado todo el pericardio, incluso hay una zona que está entrando al miocardio, intramiocardio. Y lo bueno de la tomografía es que podemos hacer reconstrucciones en 3D. ¿Cómo es el inicio? Se ha molestado. 9, 3, 7. A ver, Zenaida debe salir. Zenaida. Sí, dime, me mandas captura. Con la cardioresonancia también nos ayuda la resonancia a caracterizar los tejidos. Esto es muy importante porque, como les he dicho, el pericardio no se ve generalmente en la radiografía ni en la tomografía. Pero en la cardioresonancia, con software especiales, por ejemplo en T2, que vemos edema, podemos ver el pericardio, o también programando bien el software podemos ver igual las imágenes de pericardio. Esta es un pericardio en T1, en una cardioresonancia. Igual acá, lo que estamos viendo es un pericardio inflamado, ¿no? En esta imagen es T2, que ve inflamación, edema, y acá es con contraste gadolínico, que también se pinta el pericardio. Me va a pegar, dice. Como les he dicho, la indicación 1A, bueno 1C, pero es el ecocardiograma. Esto está en las guías. Si es un caso de bajo riesgo, no necesitaría ninguna otra imagen. Pero si es de alto riesgo, curso complicado, o queremos ver alguna otra patología pulmonar, hay que hacerle una cardioresonancia o una tomografía. La ventaja del ecocardiograma es que se puede hacer en la misma cama del paciente, no irradia nada, y es de bajo costo y se encuentra casi en todos los hospitales. La diferencia de la tomografía es de que sí produce irradiación. Por ejemplo, no podemos utilizarlo mucho en niños, embarazadas. Se necesita de mayor tiempo, el paciente tiene que estar estable y no todos los centros tienen un tomógrafo 24 horas, ¿no? La cardioresonancia, las tomografías ven mejor calcificaciones y imágenes en tórax, ¿no? Si es que queremos ver otras etiologías. La cardioresonancia, ventajas es que caracteriza mejor todos los tejidos, ¿no? Como hemos visto, la caracterización tisular es una ventaja de la cardioresonancia. El problema, altos costos, no todos los hospitales lo tienen, el paciente también tiene que estar estable, no podemos llevar a un paciente inestable a cardioresonancia. Entonces, bueno, este no produce irradiación, ¿no? Pero no es muy común tampoco tener una cardioresonancia. Entonces, en resumen, el ecocardiograma es la modalidad de imagen de primera elección en cualquier paciente con enfermedad pericárdica.
Cuando el paciente está complicado, podemos utilizar la cardioresonancia y la tomografía, que son imágenes de segundo nivel. Tomografía, engrosamiento pericárdico y calcificaciones, que es lo que más se utiliza. Cardioresonancia, caracterización de derrames, masas, bueno, y para ver la inflamación pericárdica y miocárdica. Y generalmente utilizamos, como les he dicho, estos dos últimos en casos más complejos, enfermedades pericárdicas. También se puede utilizar imagen de medicina nuclear. ¿Ya? Se utiliza es un radioisótopo que está marcado con la glucosa. Y se utiliza cuando estamos sospechando una neoplasia o una infección pericárdica. Sospechoso. Bueno, después eso es en cuanto a las imágenes. En cuanto a las terapias intervencionistas, lo que hacemos pues generalmente es la pericardiocentesis, ¿no? Como les he dicho, generalmente es subxicoidea, con guía ecocardiográfica, pero también puede ser con guía radioscópica. Podemos también hacer una pericardioscopía, o sea, ir para sacar biopsias, también para el drenaje. Podemos instilar también sustancias dentro de la cavidad pericárdica en el caso del derrame pericárdico. Ya, bueno, en este caso, en la instilación de sustancias, generalmente que es en el derrame pericárdico, es de acuerdo a la etiología. En casi todos lo que instilamos es gentamicina. La gentamicina lo que hace es que se produce una reacción inflamatoria, que se pegan las dos capas pleurales y ya no se vuelve a llenar pues el derrame. Si es un derrame por causa infecciosa, bacteriana, lo que tenemos que hacer es un lavado con cloruro de sodio. Si es por una neoplasia, instilamos cisplatino. Y si es un derrame autoinmune o por una enfermedad autoinmune o autorreactiva, instilamos triancinolona, que es un corticoide. También se está viendo que en el caso de la pericarditis constrictiva se está instilando fibrinolíticos, ¿no? Como streptoquinasa, para mejorar un poco esta fibrosis y calcificación del pericardio. Bueno, y también hay el caso de la ablación epicárdica, ¿no? Para tratar algunas arritmias, generalmente la ablación se hace endomiocárdica, ¿no? O sea, en el endocardio. Pero hay algunos focos arritmogénicos que se encuentran más cerca del pericardio y entonces se puede ablacionar por el pericardio. Y acá hay un resumen del tratamiento, ¿no?
de las distintas enfermedades, ¿no? Entonces, de la pericarditis aguda, el resumen del tratamiento médico, de etiología, y si es que se hace alguna terapia intervencionista, ¿no? Por ejemplo, en la pericarditis aguda generalmente no se hace ninguna terapia intervencionista. En el caso de derrames, sí podemos hacer una pericardiocentesis, ¿no? Si son pequeños los derrames, no hacemos nada, solo estamos expectando. Si es derrame grande, taponamiento, ahí sí. Y en el caso de quistes, podemos hacer también una ablación con alcohol, que son instilar alcohol. Con eso se destruye el quiste. Acá está lo que les dije, insistir en distintas sustancias, ¿no? Por ejemplo, en los derrames o taponamientos. Si es una neoplasia, cisplatina. Si es una infección virulenta, drenaje y lavado con suelo fisiológico. Si es autorreactiva, triamcinolona. Bueno, si es viral, no necesitamos ninguna otra instilación. Y a todos les instilamos gentamicina. Y acá están algunos estudios en donde se ha visto que esta instilación de todos estos, según etiología, de todas estas sustancias es exitosa, ¿no? Y evita que el derrame vuelva a recurrir. O sea, para eso es esta instilación de las sustancias. No va a curar la enfermedad de fondo, solo va a evitar que no vuelva a tener derrame. Y por ejemplo acá tenemos una biopsia que se ha hecho mediante guía pericardioscópica lo que sirve es para ver dónde se encuentran las lesiones y de ahí poder biopsiar, ¿no? Para que sea más exitoso. Esta es la última. ¿Ya? Un poco lo que se viene en enfermedades del pericardio es, como hemos dicho, la pericarditis aguda generalmente es idiopática, no buscamos el diagnóstico, pero la idea es tratar de encontrar en la mayoría de pacientes un diagnóstico. Lo más probable es que sea viral, pero hay que tratar de buscarlo, ¿no? Y no dejarlo como idiopático. Después, como les he dicho también, los pacientes oncológicos con afectación del pericardio está aumentando bastante. Cada vez se ven más pacientes oncológicos con neoplasias. El derrame, lo bueno del derrame y el taponamiento es que podemos hacer la pericardiocentesis. Es una emergencia, pero que si se hace a tiempo podemos salvar la vida del paciente, ¿no? En el caso de la pericardiocentesis, y con guía ecocardiográfica se puede hacer en emergencia, ¿no? A veces así lo hacemos cuando ya está en taponamiento. Bueno, después hay que buscar la etiología de los casos idiopáticos de pericarditis. Y lo otro es el manejo como les he dicho, de la pericarditis constrictiva. Ese también es el reto, hacer un diagnóstico precoz y bueno, el tratamiento también disminuir la mortalidad, ¿no? Que eso también es una curva de experiencia, ¿no? De los cirujanos. Entonces, chicos, eso sería todo en cuanto a enfermedades pericárdicas. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Han entendido todo? O sea, generalmente es succifoidea. Sí, debajo del apéndice cifoide se dirige la aguja hacia el hombro izquierdo, 45 grados, y con guía ecocardiográfica. Pero cuando el derrame, o sea, vemos en
en el ecocardiograma que el derrame es más lateral izquierdo. Entonces ahí ponemos primero el transductor, y el transductor, o sea, donde nos indica que hay el mayor derrame, por ahí metemos la aguja, o sea, según sí, o sea, intercostal puede variar, pero siempre por arriba del borde de la costilla. Bueno, chicos, entonces esta clase la iba a dar el doctor Nassim, que iba a venir hoy día, pero hemos cambiado y va a venir mañana. Yo les voy a dar otra clase el jueves y el lunes. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Chicos. Hola, doctor.